Le damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite llegar al mensaje número 28 del Evangelio según San Juan. Hemos venido predicando cada domingo antes de Semana Santa sobre el Evangelio según San Juan. Y ahora retomamos este Evangelio para que podamos seguir predicando la palabra de Dios. La sección que nos corresponde comentar en este día es Juan 8, del 1 al 11. El último mensaje, antes de que empezara la contingencia, comprendió los versículos 45 al 53 del capítulo 7 de este libro, San Juan, donde enfatizamos que el siguiente mensaje, en este que estamos ahora presentando, hablaríamos de el amor de Dios y de la gran sabiduría que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo mismo, siendo Dios, entonces Él también manifestó su amor como lo hizo con esta mujer que presenta Juan capítulo 8. Como sabemos, tuvimos que formar equipos de 2 o 3 familias para que, estando fuera del templo, siguiéramos unidos como iglesia, porque si es verdad que los templos de todas nuestras iglesias cristianas estuvieron cerradas, Dios permitió que se levantaran muchas iglesias, porque cada familia, o cada 2 familias, o 3 familias, formaron una iglesia, y gracias a Dios que permitió el Señor que esas iglesias se multiplicaran. Le damos gracias a Dios porque este mensaje está llegando a través de YouTube para que todos los hermanos puedan ver este mensaje. Pero volviendo a la parte que nos toca considerar, sabemos que en esa narración encontramos a una mujer, para algunos un pecado terrible, como matar, como robar, pero podemos decir que todos los pecados son pecados, que las consecuencias en ocasiones son diferentes, si es verdad. A veces las consecuencias son más graves que otros pecados, pero la verdad es que pecados son pecados ante los ojos de nuestro Dios. Algunos han comentado que esta parte, es decir, Juan capítulo 8, versículos 1 al 7, no se encuentra en algunas versiones antiguas y que solamente hasta apareció por primera vez en el código Bezae. Y en otras versiones, como la moderna y la Peshitta, nunca se encuentran. O si se encuentran, aparecen así, entre corchetes. Pero permítanme tomar estas 2 Biblias. Primero, dicen que en la versión moderna, ya la ven, ustedes está un poquito viejita porque se le ha dado un poquito de uso, y que dicen que en esa versión moderna no se encuentra o se encuentra en corchetes. Y la verdad es que esa es la versión moderna y no se encuentra entre corchetes. Esa versión, la siriaca, la versión aramea, la Peshitta, tampoco se encuentra entre corchetes, y sí se encuentra incluida como los versículos 1 al 8 de este capítulo que estamos comentando. Así es que podemos decir y afirmar, si es verdad, si aparece esta narración en la palabra de Dios. No podemos quitarla, como algunos han tratado de quitarla o de desvirtuar esa narración importante de la palabra de Dios. Recordemos que como ni los alguaciles, ni siquiera los sacerdotes, ni los fariseos, es decir, todos los enemigos de Jesús, no pudieron tomar preso a Jesús, sabemos que Jesús siempre habló con amor,
trató con amor a la gente. En el versículo 2 de este capítulo, dice de la palabra del Señor que a la mañana siguiente, y allí encontramos a Jesús en el templo, y que vino todo el pueblo. Todo es un decir. Primero, porque no todo el pueblo cabía en el templo. No, es una figura literaria que ustedes conocen, hermanos, conocida como sinécdoque, donde se toma el todo por la parte. Así es que encontramos allá a Jesús enseñando. La gente estaba ávida de conocer lo que enseñaba Jesús, lo que predicaba, lo que decía, cómo ilustraba el mensaje que iba a dar, las enseñanzas que iba a dar. Pero en ese momento interrumpen los escribas y los fariseos, trayendo a una mujer. El mensaje de ese día nos habla del amor y la sabiduría de Cristo, como hemos dicho, siendo Dios mismo. Y en primer lugar, dijimos que los escribas y los fariseos trajeron a esa mujer, interrumpiendo la enseñanza maravillosa que estaba dando, traen a esa mujer y la presentan. La acusaban de ser una mujer adúltera. Y por el término griego, moxeia, se sobreentiende que esta mujer era casada. Le había faltado a su marido. Pero, ¿y el hombre? ¿Era soltero o era casado? Si era soltero, de todas maneras había pecado. Si era casado, con mayor razón. Esos tan conocedores de la ley mosaica, ¿por qué solamente acusaban a ella? Porque según Levítico 20:10, dice la palabra, la ley que ellos tanto hacían referencia, decía la ley, tanto el hombre como la mujer, los dos que cometen adulterio, tenían que ser lapidados. Pero surge esta pregunta que ustedes quizás se han hecho. ¿Por qué no trajeron al hombre? La mujer la trajeron porque quizá en aquel tiempo eran las mujeres consideradas como algo que no valía nada. Eran consideradas como un objeto. Pero ¿y el hombre? ¿Por qué no lo trajeron al Señor, acusándolos también del mismo pecado? ¿Será que el hombre era muy amigo de algunos de los escribas, o de los fariseos, o de los sacerdotes, o de los escribas, o de algunos de esos hombres importantes? O como dije en cierta ocasión, ¿será que era compadre de alguno de ellos? Bueno, utilizamos el compadrazgo aquí en México. ¿O será que era el que daba más dinero? ¿Que el que llevaba mucho dinero a las arcas del templo? ¿Y por eso no lo trajeron? ¿Por eso no lo acusaron? ¿Cuál era la razón? Quizá ustedes se han hecho esa pregunta. Pero no era tanto que trajeran a esa mujer, sino lo que querían era acusar a Jesús. Encontrar alguna razón para acusarlo del por qué o del cómo contestaba a la pregunta que ellos le iban a hacer. Le traen a Jesús esa mujer y le preguntan, ¿tú qué dices? Esa mujer fue tomada en el mismo hecho adulterando. ¿Tú qué dices? ¿La condenamos o no la condenamos? ¿La apedreamos o no la lapidamos? ¿Tú qué dices? Noten, querían acusar
a Jesús. Jesús no pertenecía al Sinedrio, o al Sanedrín, o al concilio, como quiera llamarle. No pertenecía a ninguno de ellos, a ese lugar, a ese importante grupo de personas que formaban el Sanedrín. No. Entonces, ¿por qué lo traen a él? ¿Qué acaso él tenía que decidir si condenaban a esa mujer o no la condenaban? La verdad es que solamente lo hacían para probarlo. Tú, pues, ¿qué dices? Pero notemos que Jesús demuestra su amor, pero también contesta con sabiduría de lo alto. Como hemos dicho, realmente lo que deseaban esos enemigos del Señor era que Él contestara: sí conviene lapidarla, o no conviene lapidarla. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera contestado: sí, es bueno que sea apedreada, porque es un pecado muy grande? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se han puesto a pensar eso? Inmediatamente lo hubieran acusado. Ahí está, no que tanto habla del amor, no que tanto habla del perdón, no que tanto se acercan los pecadores y con ellos convive. ¿Cómo ahora está condenando a esta mujer? Porque está diciendo que sí. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera contestado que no? De todas maneras lo hubieran acusado, porque le hubieran dicho: ese hombre, señores, ustedes son testigos, este hombre es un violador de la ley, está defraudando lo que dijo Moisés. Entonces, él es el que merece ser condenado, apedreado, lapidado, y no esta mujer. Entonces, realmente, como hemos observado, atacaban al Señor y querían encontrarle algo con que acusarlo y llevarlo a la muerte, que de todas maneras siguieron insistiendo, como lo vamos a ver posteriormente. Jesús, en su sabiduría, dejó la responsabilidad a ellos. ¿Cómo le hizo él con esa sabiduría que tenía? Pues dice la Biblia que se inclinó y escribía en tierra. ¿Qué escribía? La Biblia no dice que los hombres han inventado que escribía que por gracia el hombre era salvo, que el amor de Dios se manifestaba, que de tal manera amaba a Dios a los pecadores. Cada quien inventa lo que quiere inventar, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que escribía con su dedo en tierra. Como insistieron en preguntarle, según el versículo 7, si ustedes tienen ahí sus Biblias, busquen versículo 7. Con la autoridad que tenía, se puso en pie y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dejó todo a la conciencia de ellos. ¿Qué pensarían? ¿Qué cavilarían? ¿Qué estarían dispuestos a hacer? Todos tenían quizá ya la piedra lista para arrojarla contra aquella mujer, pero empezaron a reflexionar en las palabras de Jesús: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y sí, la conciencia de ellos les empezó a remorder. Y los más viejos pensaron, los que tenían más años, cuántos pecados habían cometido durante toda su vida, y de cuántos ellos se habían arrepentido realmente, de cuáles habían sido perdonados. Y entonces empezaron a desfilar primero los viejos. Pero quizá los jóvenes, en su arrogancia, es que nosotros no somos tan pecadores como esos, todavía se quedaron ahí.
Y el Señor se inclinó nuevamente y escribía en tierra. Pero también estos reflexionaron y dijeron: sí, también nosotros hemos pecado. Y entonces también empezaron a desfilar estos jóvenes. Esos jóvenes que se creían más santos que otros, encontraron que también eran pecadores. Jesús se enderezó y con esto concluyo. Vio a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella contestó así, y esto es muy importante. Dijo ella: ninguno, Señor. Con esta palabra reconoció su pecado, reconoció que Jesús era su Señor, el dueño de su vida, el que iba a gobernarla, el que iba a transformarla, el que iba a cambiarla. Y le dijo: mira, mujer, Jesús le dijo: vete y no peques más. Amigos, amigas, quizá en muchas ocasiones han pecado y han sentido que sus pecados son muy grandes, muy negros. Pero quiero decirles que no hay pecados ni grandes ni chicos, ni negros ni blancos, ni mortales, como algunos piensan, ni veniales. No hay pecados. Ante los ojos de Dios son pecados. Y quizá, amigo, amiga, te sientas con esos pecados cargando en tu vida. Pero quiero decirte que hoy puedes dejar esos pecados a los pies de Cristo. Se dice que una mujer iba en cierta ocasión cargando mucha leña. Iba por un camino. Llegó un hombre con una camioneta y la vio tan cargada que le dijo: señora, subas a mi camioneta. Y se subió en la parte posterior de la camioneta. Pero notó por el retrovisor el chofer que esa mujer estaba sentada, pero seguía cargando su leña. Se bajó el chofer y le dijo: ¿no ha dejado su leña? Y le dijo: déjela, deposítela allí, ya no siga cargando eso. Y lo mismo le dice a usted, amigo, a usted, amiga. El Señor le dice: deja tus pecados, yo ya limpié tus pecados con mi sangre. Arrepiéntete, vuélvete a mí, yo te perdono, como le dijo Jesús a aquella mujer. Pero vete y no peques más. Oremos. Dios eterno, quizá alguna persona todavía sigue cargando sus pecados. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, que los deposite en tus manos, que los entregue a los pies de Cristo, porque Cristo ya pagó por todos nosotros. Y gracias, porque a mí y a muchos de los que están aquí presentes nos has perdonado. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén.